Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios, te damos gracias. Gracias por este momento, bendito Dios. Úsanos, Señor, como canal de bendición, bendito Padre, para que lo que salga de nuestra boca, Señor, sea de bendición al pueblo, bendito Dios. Que no hablemos nosotros, sino que hables tú a través nuestro, bendito Dios. Que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, bendito Dios, y haga la obra para el cual tú le envías a cada hermano, a cada vida, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a estar hablando de cualidades y características de un héroe. Cuando nosotros éramos niños, todos, o casi todos, soñamos con ser un héroe, con esos héroes que veíamos en película o en cómics, y queríamos parecernos a ellos, queríamos ser como uno de esos personajes de ficción, pero cuando uno es niño se llena de fantasía y quiere parecer un héroe. Y hoy quisiera hablarte de qué características o qué cualidades acompañan a un verdadero héroe, a un héroe de la fe. No me refiero a un héroe humano, a un héroe carnal, me refiero a un héroe de verdad. Y vamos a buscar en la Biblia, vamos a empezar leyendo en la Biblia en 1 Samuel, capítulo 17. Y fíjate que un héroe, una de las cualidades que identifican a un héroe es la identidad, es su personalidad. ¿Con quién te identificas tú? ¿Te identificas con Cristo? ¿O todavía te sigues identificando con el mundo, con el hombre, con un futbolista, con un artista? ¿Te sigues identificando con un personaje político? ¿O tu identidad está en Cristo? Todos deberíamos, si somos cristianos o aún no siendo cristianos, deberíamos buscar que nuestro héroe verdadero sea Jesucristo y que nosotros seamos imagen de Cristo y buscar tener las cualidades de Cristo para nosotros ser héroes de la fe, héroes del Evangelio. Amén. Dios quiere de nosotros, de cada uno de nosotros, que seamos héroes de la fe. Y ahora te voy a dar unos cuantos versículos en los cuales vamos a ver qué cualidades identifican a un héroe. Ya te dije, la primera cualidad es la identidad. Y si tú te identificas con Cristo, si tú te identificas con Dios, podrás llegar a ese nivel de heroicidad, a ese nivel, así como David pudo llegar a ser un héroe de la fe, porque fue un hombre que tuvo temor de Dios, un hombre que su corazón era conforme a Dios. Dice la palabra que el corazón de David era conforme a Dios. Y vamos a empezar leyendo el primer versículo, 1 Samuel 17, 38, 40. Dice la palabra de Dios: Saúl vistió a David con su armadura, le puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. Luego David se ciñó la espada de Saúl sobre sus ropas e intentó andar, pero no estaba entrenado. Entonces le dijo a Saúl: no puedo moverme con esto, porque no estoy entrenado. Se quitó pues todo aquello de encima, agarró su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en sus bolsillos de su zurrón de pastor y con una honda en la mano se acercó al filisteo. Amén. Fíjate, a veces nosotros queremos vestirnos con la vestidura de otro. David no pudo. Para vencer al gigante que tenía por delante, tenía que vestirse
con su propia armadura. Tú y yo tenemos que vestirnos con nuestra propia armadura. Los gigantes que están ahí, y cada uno tendrá su propio gigante. Para tú vencerlo, tú no puedes vestirte con la armadura del pastor, del urgier, del diácono, de tus padres. Tú no te puedes vestir con la armadura de otro. Tú tienes que vestirte con tu propia armadura. Buscar en Dios esa armadura para tú poder vencer a los gigantes que se presenten a tu vida. Amén. Decíamos quiénes somos en Cristo. Y la identidad, la personalidad se define como el conjunto de cualidades y características que identifican y definen a una persona. David tenía cualidades idénticas, eran personales, nadie podría parecerse a David. Él tenía sus propias cualidades, la cual Dios usó para vencer al gigante. David era un hombre de fe. Otra de las cualidades que vamos a ver que necesita un hombre, una mujer de Dios para ser un héroe o una heroína en los caminos cristianos es la obediencia. Vamos a leer en 1 Samuel 50-51. Dice la palabra de Dios: y así con la honda y la piedra David venció al filisteo, lo golpeó y lo mató sin empuñar espada. Luego echó a correr y se detuvo junto al filisteo, agarró su espada, la desenvainó, lo remató y le cortó con ella la cabeza. Vieron los filisteos que su campeón había muerto, o su héroe, dice otra versión de la Biblia, había muerto, y salieron huyendo. Si tú y yo estamos vestidos con la armadura de Cristo, podremos cortarle la cabeza a ese gigante que nos está atacando. Y nos va a atacar. Ninguno podrá escapar a los ataques del enemigo. Todos tendremos ataques. Pero si la armadura que nosotros tenemos, si la onda que nosotros tenemos y las piedras que cogemos, ¿sabe lo que significa, lo que representa la onda? La onda que David tomó. La onda es ese tirachina que usan ahora, que se dice aquí en España, para tirar. Esa onda representa la oración. Y mientras tú más estires la oración, y mientras más tú, ¿sabes lo que representa la piedra? La piedra representa a Cristo, la roca. Si tú estiras la onda, que es la oración, y si tú lanzas la piedra, que es Jesucristo, tú vas a vencer los gigantes. Amén. Porque no lo vas a vencer tú, lo vas a vencer Dios, lo vas a vencer Cristo. Amén. Y otra cualidad que decía que distingue al hombre y mujer de Dios es la obediencia. Vamos a leer 1 Samuel 17, del versículo 17 al 22. 1 Samuel 17, del 17 al 22. Dice la palabra: Isaí dijo a su hijo David: toma esta medida de grano tostado y estos 10 panes para tus hermanos y llévalos rápido al campamento. Lleva también estos 10 quesos al capitán de su unidad. Interésate por la salud de tus hermanos y vuelve con alguna señal. Están con Saúl y los israelitas en el valle de Elá, luchando contra los filisteos. Al día siguiente David madrugó, dejó al rebaño al cuidado de un pastor, cargó las provisiones y se marchó como le había mandado su padre. Cuando llegó al campo de batalla, el ejército salía a tomar posiciones, lanzando el grito de guerra. Israelitas y filisteos tomaron posiciones frente a frente. David dejó la carga que llevaba al cuidado del encargado de intendencia, corrió hacia la formación y se interesó por la salud de sus hermanos. Otra de las cualidades que acompañan a un hombre y mujer de Dios, a un héroe o una heroína, es la obediencia. David era un hombre obediente, un niño, porque en ese entonces la Biblia no especifica su edad, pero tendría que tener unos 16, 17 años. Y era obediente a sus padres, obediente a Dios, primeramente, y obediente a sus padres. Su padre le manda
al campo de batalla a interesarse por sus 3 hermanos que habían ido al campo de batalla. Y había 4 hermanos más. David podría ser como uno de nosotros hoy en día cuando nos mandan a hacer algo. ¿Y por qué no manda a fulano? ¿Por qué no manda a él? ¿Por qué no manda a aquel? David no puso resistencia. David fue, aún sabiendo que iba a un campo de batalla donde pues podía morir porque hay guerra, había una guerra abierta. Sin embargo, fue obediente y fue sin poner resistencia. Y eso Dios busca en ti y en mí. Dios quiere hacer de ti un héroe, una heroína, pero busca de ti, primero, que tenga una identidad en Cristo, que no quiera parecerte al mundo, sino parecerte a Dios. Y otra, que tú seas obediente. Otra cualidad que podemos ver en un héroe es la fe. Vamos a leer 1 Samuel 17, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: y el filisteo añadió: yo desafío hoy a las filas israelitas, enviadme a alguien para que luchemos cuerpo a cuerpo. Cuando Saúl y los israelitas oyeron las palabras de aquel filisteo, quedaron desconcertados y llenos de miedo. Esta gente no tenían fe. Saúl y los israelitas no tenían fe. Aún sabiendo que Dios estaba con ellos, tuvieron miedo porque el hombre que estaba delante de ellos era un gigante. Es como el gigante que se presenta en nuestras vidas, que a veces no sabemos cómo lo vamos a destruir. Ese gigante puede venir con una enfermedad, ese gigante puede venir con falta de empleo, con problemas familiares, con matrimonio destruido, y no sabemos cómo enfrentarlo. Pero David tenía un corazón conforme al de Dios, y por eso David pudo decir: yo sí tengo la fe suficiente y sé que el Dios al que yo le sirvo puede vencerlo. Amén. En el 1 Samuel, en el versículo 34 al 36, leemos también, 1 Samuel, todo lo que estamos leyendo es en el capítulo 17, en el versículo 34 al 36, dice la palabra: pero David le replicó: este siervo tuyo ha sido pastor del rebaño de mi padre, y cuando llegaba un león o un oso a llevarse alguna oveja del rebaño, yo la perseguía, lo golpeaba y se la quitaba de la boca, y si me atacaba, lo agarraba de la cabeza y lo golpeaba hasta matarlo. Este siervo tuyo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso correrá la misma suerte por haber desafiado a las huestes del Dios vivo. Amén. Esto demuestra un hombre de fe. Esto es lo que demuestra un hombre de fe, un hombre que sabía que podía enfrentarse a gigantes, no porque él tuviera fuerza, no porque él fuera mejor que los soldados, porque él era apenas un jovencito. Los soldados estaban entrenados en batalla, pero tuvieron miedo. Él dijo: yo no lo voy a vencer, lo va a vencer el Dios al que yo le sirvo. Amén. Y eso es lo que tú y yo debemos de pensar hoy. Tu gigante no lo vas a vencer con tus fuerzas, lo vas a vencer con el Espíritu Santo, lo vas a vencer con el poder de Dios en tu vida. Amén. Otra cualidad que distingue a un héroe es un corazón que agrada a Dios. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, la palabra de Dios dice, en Hechos 13, 22, aquí podemos ver cómo dice la palabra: después Dios lo destituyó y les puso como rey a David,
acerca del cual manifestó: he encontrado que David, hijo de Isaí, es un hombre conforme a mi corazón. Amén. Tu versión dirá algo parecido, pero no importa la versión que tú utilices. Lo importante es si tú y yo tenemos un corazón conforme al de Dios. Amén. Esa es una característica, una cualidad que te va a identificar si tú quieres ser un hombre, una mujer de Dios, un guerrero de Dios, un héroe de la fe. Amén. Te dije, de la característica que te he dicho: identidad, obediencia, ¿verdad? Fe. Tú tienes que tener esas cualidades, buscar que Dios ponga esas cualidades en ti para ser un héroe de la fe. Amén. Y otra característica que podemos ver en un héroe es valor. Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11 al 13. Dice la palabra: cuando Saúl y los israelitas oyeron las palabras de aquel filisteo, quedaron desconcertados y llenos de miedo. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí, que tenía 8 hijos, y que en tiempos de Saúl era ya un anciano entrado en años. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la guerra con Saúl. Los nombres de los 3 eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samat, el tercero. Fíjate, David fue un hombre de valor, un niño de valor. Se enfrentó a leones, a osos, y a él no le importó que no hubiese sido elegido para la guerra. Probablemente tú estás esperando ser elegido. A veces nosotros no elegimos al que Dios pone en nuestras vidas. Elegimos al más hermoso, a la más hermosa, elegimos al más fuerte, al más fornido, pero Dios elige conforme al corazón. Dios elige lo que está en el corazón del hombre, y Dios conocía a David, y por eso cuando Dios elige a David, lo elige porque tenía un corazón conforme a Dios. Amén. El padre de David, para mandar a la guerra, mandó a sus 3 hermanos mayores. Eran los 3 hermanos que estaban más capacitados, más preparados. Sin embargo, Dios tenía otro plan. Dios tenía un plan con el que quizás nadie veía, con el que lo mandaban a limpiar las ovejas, a cuidar de las ovejas, con el más insignificante. Y muchas veces nosotros podemos sentirnos insignificantes en el lugar donde estamos, pero ahí donde estás, Dios te quiere usar. No importa lo insignificante que tú te sientas o que los otros te quieran hacer sentir, Dios tiene un propósito para tu vida. Y tú lo que tienes es que esperar en Dios y buscar los propósitos de Dios para ti, y saber que si Dios está contigo, tú podrás vencer. Amén. Seguimos leyendo en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Aquí vemos cómo Dios de antemano ya tenía la elección de David preparada. Primera de Samuel 16, capítulo 16, versículo 1, dice la palabra de Dios: el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? Si yo mismo lo he rechazado como rey de Israel. Llena tu cuerno de aceite y prepárate, que voy a enviarte a Isaí, el de Belén, pues me he elegido un rey entre sus hijos. Ya Dios tenía preparado el camino que David seguiría. Amén. Probablemente Dios tiene el camino tuyo preparado, pero tú no te has dado cuenta. Tú no lo has visto aún, pero no desmayes, sigue en la lucha, sigue en la batalla,
porque Dios lo tiene preparado para ti. Ya Dios te eligió. Amén. Ahora tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que decir, yo quiero ser un héroe de la fe, yo quiero ser un héroe de Cristo. En el versículo 11, ahí mismo, 1 Samuel 16, versículo 11, dice, luego preguntó Isaí, está hablando del profeta Samuel, luego preguntó a Isaí, ¿no te quedan más hijos? Y Isaí le respondió, falta el más pequeño que está guardando el rebaño. Y Samuel le dijo, manda a buscarlo, pues no comenzaremos hasta que venga. Amén. Fíjate, primero Samuel creía que Dios le había mandado a uno de los hijos más fuertes, a uno de los hijos más mayores, al primogénito probablemente, porque así es que actúa el mundo, así actuamos nosotros a veces. Cuando no ponemos la cosa delante de Dios, creemos que Dios nos manda pues al que vemos más hermoso, al que vemos más fuerte. Incluso, lamentablemente, tengo que decirlo, en muchas iglesias, a veces las elecciones se hacen por el que me cae mejor, el que es más agradable para mí, el que es más afine conmigo. Pero Dios no tiene ese tipo de elección. Dios no elige de la manera que elige el hombre. Incluso Samuel estaba tratando de elegir a uno de los otros, pero Dios le reveló y le dijo, falta uno. Espera, y por eso Samuel le pregunta, ¿no hay nadie más? Y Isaí le dice, bueno, queda el hijo más pequeño, porque tampoco el padre podía creer que el que Dios había elegido para ser rey de Israel iba a ser el más pequeño de todos. Aún su propio padre no se lo podía imaginar. Pero no es lo que tú y yo pensemos, es lo que Dios piensa. Es a quien Dios haya querido elegir, no a quien tú y yo queramos elegir. Amén. Y cuando Dios manda, cuando Dios ordena, a nosotros no nos queda más que obedecer. Amén. Otras dos cualidades que tiene un hombre o una mujer de Dios, o un héroe de la fe, es la disposición y la amistad. Un hombre o una mujer de Dios tiene que tener disposición para la obra, tiene que estar dispuesto a ir a donde Dios le mande. Y sobre todo, rodearse de buenos amigos. Amistad es otra cualidad que identifica a un héroe de Dios. Vamos a leer en 1 Samuel, y ya con esto vamos terminando. 1 Samuel, capítulo 18, 1 al 4, y 19, del 1 al 7. Y ya con esto vamos acabando. Aquí lo tenemos ya. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Amén. Hicieron una tremenda amistad, entablaron una tremenda amistad David y Jonatán, el hijo de Saúl. Luego en el capítulo 19 dice, del 1 al 7 dice, Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió, mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Así que ten mucho cuidado. Mañana escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber.
Jonatán le habló a su padre Saúl a favor de David: no vaya su majestad a pecar contra su siervo David, le ruego, él no le ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida, y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró, porque ha de pecar contra un inocente y de matar a David sin motivo. Saúl le hizo caso a Jonatán y exclamó: tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y después de contarle toda la conversación, lo llevó ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. Amén. Aquí vemos el valor de la amistad. Cómo Jonatán se arriesgó para defender a David ante su propio padre que quería matarle. Amén. Y esa es una cualidad importante que tú y yo debemos tener, es rodearnos de buenos amigos. No cualquiera puede decir somos amigos, porque hay amigos que te llevan a la perdición. Entonces tenemos que saber rodearnos de hombres y mujeres que nos ayuden a seguir el camino para ser héroes y heroínas en la fe de Cristo. Amén. Pues yo quiero animarte y quiero animar a la iglesia y a los hermanos. Y si aquí hay alguien que quiera poner su vida en las manos de Dios, si aquí hay alguien que está en el valle de la decisión y quiera ser un héroe, una heroína de Cristo, yo quiero que levante tus manos. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo todavía, que viene a la iglesia cada domingo, que escucha tantos mensajes bonitos, que pueden parecerle bonitos, que escucha prédicas, que escucha alabanza, adoración, pero no ha dado el paso de fe de poner su vida en la mano de Cristo, yo te quiero decir, hoy Dios quiere hacer un héroe de ti. Pero tú tienes que tomar la iniciativa, tomar la decisión, tener el valor y tener identidad y decir: yo quiero ser un héroe de Cristo. Yo quiero que Dios haga de mí un héroe de la fe. Si hay alguien aquí que pueda levantar su mano y decir: yo quiero aceptar hoy a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, no hay nadie que te pueda poner de pie ahí donde está. Y yo quiero orar por ti. Yo quiero que ores y orar por ti para que el Señor toque tu vida de una manera especial y tú puedas formar parte de la gran familia de Dios que hoy son héroes de la fe. Amén. Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios, toma estas siervas, bendito Padre. Mira sus vidas, Señor. Reconoce, bendito Dios, ella delante de ti ahora, reconocen sus pecados, reconocen que han vivido una vida apartada, lejos de ti, Señor, que te necesitan. Reconocen, bendito Padre, delante de tu presencia y de los hermanos, que tú eres el único merecedor de que ellos pongan su vida a tu servicio, bendito Dios. Ellos quieren dejar de servir al mundo para servirte a ti, Señor. Haz de ellas heroínas de la fe, bendito Dios. Enamóralas de ti, Señor. Enamora a cada hermano, a cada amigo, a cada persona. Enamóranos de ti, Señor. Y ayúdanos, bendito Padre, a que tu gracia, tu favor y tu misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida, Padre Santo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por infundirnos amor, por infundirnos valor, bendito Dios. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, Señor, a que podamos dejar los héroes del mundo para seguir los héroes de la fe, bendito Dios. Para seguir el ejemplo de tantos hombres y mujeres que han muerto, que han dado su vida por seguir el Evangelio, bendito Padre. Que podamos seguir el ejemplo de Jesucristo, que es ese varón perfecto, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.